En la Argentina, la educación superior y el conocimiento son considerados por una ley del Congreso de la Nación un bien público y un derecho humano personal y social. Y si bien el reconocimiento legal no asegura por sí mismo el uso, goce y ejercicio de estos derechos, obliga al Estado a garantizarlos. ¿Qué significa esto? Que el Estado tiene que desplegar políticas públicas para que todas, todos y todes quienes quieran puedan hacer uso y ejercicio del derecho a la universidad en condiciones de igualdad. El derecho a la universidad estuvo durante la pandemia atravesado y condicionado por un conjunto de factores. La crisis económica, la modificación en la forma en la que trabajamos, el impacto del aislamiento en el ánimo de las personas y en las relaciones entre las personas también, la profundización de las desigualdades que ya existían, sobre todo en relación con las mujeres y con los sectores sociales más desaventajados, son algunos de los temas que vamos a conversar en este ciclo Universidad y Pandemia. En este capítulo, Universidad, Pandemia y Subjetividad. Somos una nueva generación y hablamos otro lenguaje, lejos de los papers, universidad y pandemia. En la Argentina, el aislamiento social preventivo y obligatorio comenzó en marzo, pero las noticias sobre un virus pandémico, global, peligroso, que causaba estragos en los sistemas de salud del mundo entero y que dañaba los cuerpos de las personas, nos llegaron con los últimos coletazos de las vacaciones. Las últimas actividades que tuvieron lugar en la presencialidad en las universidades fueron los turnos de examen de febrero y marzo, y en un puñado de instituciones se dieron algunas clases que inauguraron el ciclo lectivo 2020. Y desde el decreto del ASPO, todas las actividades que se desarrollaban en el marco de las universidades migraron a espacios virtuales. Los estudiantes y los docentes conocimos plataformas y programas que antes no necesitábamos porque teníamos las aulas y los pasillos de los edificios. Zoom, Jitsi Meet y otras plataformas de videoconferencia se transformaron en la ventana por la que estudiantes y docentes se encontraron para celebrar algo tan mágico, transformador, potente y cargado de contenido como es la educación universitaria. La educación se transformó, no caben dudas, en una educación a distancia, mediada por tecnologías, en un contexto de una emergencia global por una crisis sanitaria mundial. Háblame de trauma. Y en esa transformación de la presencialidad a la educación a distancia, mediada por tecnologías en un contexto de emergencia, las actoras y los actores de la comunidad universitaria sufrieron importantes transformaciones en su propia subjetividad. Nos preguntamos, ¿cuáles son los costos de ser trabajador a tiempo completo, docente a tiempo parcial y además cuidar de otros? También nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias de ser en el mismo espacio, el hogar, estudiante, trabajador y a la vez madre, padre o hermana? Sin duda, los costos son altos y las consecuencias son gravísimas. El aislamiento provocó una profundización de las desigualdades sociales y un aumento de las inequidades de género. La universidad es mucho más que la suma de sus aulas, de sus edificios. La universidad, como espacio de producción de conocimiento y circulación de saberes, son los pasillos, las bibliotecas, el buffet donde los estudiantes se encuentran, la sala de profesores donde nos reunimos los docentes, los jardines, los espacios al aire libre y un montón de lugares que posibilitan el encuentro con otros seres del ecosistema universitario. La falta de ámbitos deportivos, recreativos y culturales incidieron negativamente en la experiencia estudiantil. Es muy difícil sentirse universitario por fuera de la universidad. Por eso queremos considerar especialmente esta dimensión a la hora de analizar qué sucedió durante la pandemia con la subjetividad de los estudiantes y las posibilidades que ellos y ellas tuvieron de ejercer su derecho a la educación superior. Decíamos que la universidad es mucho más que la suma de las aulas de sus edificios, y a la vez la universidad es mucho más que la enseñanza. Las universidades producen y hacen circular el conocimiento a través de la investigación, la vinculación y la transferencia. Las universidades dialogan junto con el territorio que las sostiene y producen colectivamente saberes a través de la función y de la misión de la extensión. Y estas
misiones, la investigación, la enseñanza y la extensión, son llevadas adelante también por docentes, investigadores y extensionistas cuyos roles se vieron profundamente modificados durante la pandemia. Nos preguntamos también, ¿cómo hacemos frente en el medio de una pandemia global, aislados, angustiados y sufriendo para sostener las performances que nos exige el sistema universitario? ¿Podemos decir pido gancho? Pensamos que las posibilidades de sostener los roles académicos para las personas que integramos la universidad tienen que estar acompañadas por instituciones universitarias presentes y por agencias estatales presentes también. Las políticas públicas en la agenda de la pospandemia van a tener que tener muy en cuenta que la educación superior es un derecho y ese derecho contempla también la posibilidad de realizarse y ser feliz en la universidad. Repensar las políticas universitarias, considerando que la educación superior es un derecho y no una mercancía, va en esa línea. Si te gustó el video, seguinos y encontrá más capítulos de este ciclo Universidad y Pandemia en nuestro canal de YouTube.